Más bien, la idea de un reglamento simplemente es dar mecanismos de aplicación. Por ende, en la ley de fortalecimiento a la economía familiar, nosotros consideramos dos grupos grandes de reforma, ¿no? La primera, el tema del RIMPE, ¿sí? La primera, el tema del RIMPE. En el segundo punto, todo lo que es la rebaja por gastos personales. Y por ahí podríamos decir un tercer grupo muy, muy pequeño de otras reformas reglamentarias, ¿no? Vamos a dividir en estos grupos que les comento y cualquier inquietud, por favor, tenemos un grupo manejable, me cortan, utilizan el chat y seguimos conversando, ¿no? Ahora, para entrar en el RIM, vamos a empezar con el RIM. La mayor parte de cambios que tenemos en el RIMPE van a aplicar el 2024, ¿no? Quiere decir que el 2023 cerraremos como hemos venido trabajando desde el mes de enero. Nace esta parte, ¿no? En el 2024, repito, ¿no? 24, los contribuyentes que tienen actividades mixtas. ¿A qué me refiero a actividades mixtas, no? Por ejemplo, yo soy profesional, régimen general, ¿sí? Pero adicionalmente a ello, yo tengo una actividad comercial. Por ahí tengo una ferretería, ¿ya? Esa ferretería puede ser RIMPE, ¿no? Tranquilamente RIMPE si no llega a los montos. Incluso podría ser negocio popular, pero sigue estando bajo mi RUC. Entonces voy a sacar un archivito en Excel un poquito para irme explicando de mejor manera, ¿sí? Parto por aquí. ¿Por qué? Porque este es uno de los temas más importantes. Entonces yo tengo aquí el 2023, ¿no es cierto? Entonces yo les indico que mi actividad de servicios profesionales y tengo una ferretería, creo que les dije, ¿no? Tengo una ferretería. En el 2023, como yo soy persona natural y tengo un RUC con estas dos actividades, en el 2023 yo seré régimen general y en este caso seré RIMPE, negocio popular o emprendedor. Sin embargo, con esta reforma que nos trajo la ley, ¿sí? Con esta reforma que trae la ley, dice que en caso de que un contribuyente tenga registrado en su RUC, yo tengo registrado en mi RUC dos actividades, o desarrolle actividades establecidas en el 97.4 de la ley, este artículo es sobre todas las actividades que se excluyen del RIM. Ahí está el comisionista, está el servicio profesional, relación de dependencia, transporte, construcción, en los más relevantes. Estará excluido del RIMPE aun cuando registre o ejerza actividades no excluidas. Entonces, en caso de que un contribuyente tenga registrado en su RUC, tengo en mi RUC profesional ferretería, cualquiera de las actividades del 97.4 está profesional, estaré excluido del RIM. ¿Qué me dicen? Me sacaron del RIM, aun cuando registre o ejerza otras actividades no excluidas, es decir, la ferretería. Entonces, en ese caso, ¿qué pasó? En el 24, a partir de enero, yo en ambas actividades seré régimen general, ¿sí? En ambas actividades seré régimen general. Esto no trajo el reglamento, sino más bien la ley, sino que para partir de ello, con las reformas reglamentarias, siempre es importante recordar. Tal vez alguna pregunta. No tenemos preguntas por el momento. Bueno, seguimos. Entonces, claro, 2024, la gente que se quedará en el RIMPE, solo aquella que tenga actividades exclusivamente en el RIMPE. Ejemplo, yo voy a tener una tienda y también tengo servicios diversos, ¿sí? Al ser RIMPE, las dos actividades, me quedo en el RIMPE, me quedo en el RIMPE. Tengo actividad mixta, cualquiera que sea, transporte, arriendos, salgo del RIMPE. Por lo cual, una, una recomendación, tal vez algunos de ustedes serán asesores contables, tributarios, revisen la información de sus contribuyentes para el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque esto seguro el SRI va a hacer de forma automática el cambio de régimen a nivel general, ¿no? Para terminar en el RUC, si yo abro mi RUC ahorita, este contribuyente va a estar en el RIMPE, ¿sí? ¿Por qué? Porque predomina el RIMPE, ¿no?
pese a que yo tenga dos actividades, el rato que yo abro mi RUC, dice RIMPE. ¿Sí? Y el otro año, obviamente, en el caso uno, va a haber, en el RUC va a decir régimen general, y en el caso 2 seguro, bueno, al ser RIMPE, ahí no hay ninguna variación, va a estar en el RUC RIMPE. ¿Sí? Bien, con esa pequeña introducción seguimos con el tema. Bueno, ahí en esta parte, por ahí sí hay un cambio que hay que recalcar. Dice, sí, Maritza Tutsa tiene alzada la mano. Dígame, Maritza. Buenos días, ingeniero. Una consulta. ¿Y los artesanos cómo quedarían dentro del RIMPE o ellos ya es otro tratamiento? Sí, ya justo luego de esta diapositiva hablamos de los artesanos, ¿no? Sí, solo vamos a hablar de esta primera diapositiva y le atendemos a su inquietud, ¿sí? Ya. Dice, el SRI realizará el registro al RIMPE al momento de la inscripción o actualización del RUC. Bueno, esto sigue siendo normal, ¿no? O sea, si yo quiero iniciar mi actividad o quiero actualizar mi RUC, puedo hacerlo en línea o puedo hacer físicamente, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué me está diciendo? Que el momento en que yo me inscriba en el RUC, el SRI me va a catalogar si estoy o no estoy en el RIMPE. Entonces, obviamente, si yo en el 2024 voy y digo, tengo una actividad de que puede ser una actividad profesional. Obviamente, por más actividades que tenga, voy a estar en general. Pero si voy y digo, tengo un supermercado, me va a cotejar en el RIMPE. Eso ahí no hay cambio. Lo que sí hay cambios de esta parte, en el segundo punto, dice, el SRI podrá incluir, recategorizar o excluir del RIMPE en cualquier momento del ejercicio fiscal. ¿Sí? En cualquier momento. ¿Cuándo qué? Cuando cambie las condiciones. Vamos viendo y vamos estableciendo la diferencia de lo que hay ahora. Dice, las inclusiones corresponderá únicamente a nuevos contribuyentes inscritos en el RUC. Bueno, ahí no hay problema, ¿no? O sea, el SRI puede actualizar sus bases de datos en cualquier momento en función de qué, en función de las actividades que tiene, en función de los ingresos que tenga, ¿sí? Pero fíjese en esta parte, ¿no? Que sería uno, 2, 3, 4. El 4 sí es un cambio. Las recategorizaciones serán solamente el cambio de negocio popular a emprendedor y viceversa. Los deberes formales serán exigidos desde el mes siguiente a la actualización. O sea, aquí ponemos el ejemplo. ¿Sí? Abro esto, ¿no? Y yo sigo con el ejemplo de la tienda. ¿Qué pasa en el 2023? ¿Y cuál es el cambio del 2024? En el 2023, si yo tengo la tienda, estoy como negocio popular, ¿no es cierto? Negocio popular, porque se entiende que yo no supero en inicio los $20,000, ¿no? Emito nota de venta, no declaro y pago la renta, pago la cuota en la renta, ¿no es cierto? La de $60, que también vamos a hablar, ¿sí? Entonces yo abrí cuando el RUC, yo abrí en enero del 23, ¿sí? Pero para junio del 23, me fue bien, me fue bien. Y en este momento yo tengo ya, en junio justo, llego a $25,000 de ingresos. La pregunta es, ¿sigo como negocio popular o en este año ya soy emprendedor? ¿Qué dice la normativa actual? Alguien tal vez que me ayude, que haya tenido este caso. Cierro el año como negocio popular, el otro año me paso al emprendedor o desde ya soy emprendedor. ¿Qué opina? Tal vez alguna persona que me ayude en el chat o a través del audio. 2023, verán. Estamos hablando del 2023 y tiene esta consideración. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo termino el año? ¿Sí? ¿Cómo termino el año? ¿Como negocio popular o no? Tal vez alguien que tenga la respuesta. Si no, vamos conversando, ¿no? Bien, aquí me dice, ¿no es cierto? Termina como negocio popular. Exactamente, ¿no? Termina como negocio popular. Es decir, todo el 2023 se mantiene realizando, no realizando declaraciones de IVA, emitiendo nota de venta y todo normal. La única diferencia es que el pago del impuesto a la renta ya no será $60, ¿no? Sino será un poquito más porque estamos hablando de $25,000. El otro año ya es diferente. Tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Entre enero y mayo, digamos así,
termina entre enero y junio, perdón, entre enero y junio, todo este periodo de aquí, todo este periodo de acá, ¿sí? Está así, pero fíjese en lo que dice acá. Esto sí es un cambio. Dice, las recategorizaciones serán solamente del cambio de negocio popular a emprendedor y viceversa. Los deberes formales serán exigidos desde el mes siguiente a la actualización del RUC. ¿Qué significa eso? Que si yo para el mes de junio ya superé los montos para ser considerado negocio popular, en julio del 2024, voy a cambiar el año, junio del 2024, junio del 24, enero del 24. Para julio del 24, voy a ponerle otro color, yo que soy emprendedor, y ahí sí que va a pasar, declaro IVA, facturo con IVA, ¿sí? Pero ¿desde cuándo? Desde el mes siguiente. Esta actualización obviamente lo debería hacer el propio contribuyente o en su defecto el SRI cuando tenga información. Tal vez puede tener información de facturación electrónica, porque recordemos que los negocios populares ya pueden facturar. Entonces, este cambio sí es importante conocer. En el caso del negocio popular, pase a emprendedor. O bueno, dice viceversa, ¿no? Podría también pasar al revés. Estoy emprendedor, me va mal y llego a negocio popular, pero un poco complicado porque tendría que cerrarse todo el año. Pero este ejemplo es más claro. No sé si tienen claro alguna pregunta, un cambio del reglamento, un cambio específicamente del reglamento. Tenemos que estar pendientes de nuestro contribuyente cuando supera los 20.000 y desde el siguiente mes actualizarle su RUC y tratarle ya como emprendedor. ¿Sí? Bueno, bien, sigamos. Algo me preguntaban de los artesanos y está aquí. ¿Qué pasa con los artesanos? Los artesanos salen del RIM, se excluyen del RIM. Los artesanos arriendo de muebles y quienes producen con ICE. ¿Sí? Estos tres cambios yo les voy a explicar, ¿no? Obviamente. Existen otras exclusiones e inclusiones, vamos a abrir el artículo completo, pero aquí solo notamos las diferencias que nos trajo la ley y el reglamento obviamente no puede modificar eso y aclara ciertos temas particulares. Maritza, dígame Maritza. Ingeniero, una consulta. ¿Qué pasa si nosotros como empresa recibimos una factura? Antes era régimen negocio popular, pero solo el contribuyente sabe que va a pasar a negocio RIMPE y no actualiza. ¿Qué pasa a nosotros si no realizamos esas retenciones o ese tratamiento? ¿Qué es lo que pasa que nosotros como empresa recibimos esas facturas? Claro, ahí sí podría ser un tema de considerar ese gasto como no deducible. O sea, podría llegar a eso en caso de un control del SRI, ¿no? ¿Sí? Eso podría ocurrir. Por eso el artesano, recordemos, el 23 es negocio popular, ¿no? O es RIMPE, digamos, es RIMPE. En el 24, el artesano, régimen general. Entonces, claro, o sea, el contribuyente que adquiere los bienes, ¿cómo conoce? Inclusive si las notas de venta están autorizadas, ¿no? Sí es un problema ahí. ¿Cuál sería la principal solución? Que el SRI en el mes de enero actualice de oficio a todos los contribuyentes porque tienen las bases de datos. Entonces, el momento de que yo estoy adquiriendo a un artesano y me da la nota de venta, cojo la nota de venta, consulto en la página del SRI y debería decirme régimen general. Entonces, yo ya me da a mí una alerta y le digo, vea, cámbieme a factura electrónica, ¿no? Sí, puede pasar, pero eso todo depende de qué, de que el SRI actualice de forma inmediata. Otro tema es que obviamente ustedes hagan este proceso de actualización. Ustedes ya van a saber que les dan nota de venta del artesano y en el 24 ya no vale. ¿Por qué? Porque es régimen general, ¿sí? Entonces, eso hay que, un poco el problema es en la práctica, pero pasa esto. ¿Qué más pasa con el artesano? El artesano, al ser régimen general, recuerden, todo cuando hablamos de régimen general, el pago del impuesto a la renta es en función de ingresos menos gastos, ¿sí? Que puede ser beneficioso. Las declaraciones yo creo que se mantienen en temas semestrales, porque recuerden que es tarifa cero, ¿no? Ahí no hay mayor diferencia, ¿no? Y obviamente siempre factura electrónica, mientras que aquí podía emitir nota de venta o podía emitir factura electrónica, podía no declarar, ¿no es cierto? ¿Por qué no declaras? Porque
esté en negocio popular, ¿no? William, perdón, Vilma. Vilma ya no. Ujú. Cuéntanos, Vilma. Sí, buenos días, ingeniero, buenos días con todos. La consulta es en el caso de que una persona sea artesano, pero también tiene otra actividad dentro del RUC que no sea de artesano, porque sí ¿Como hay cuál, por ejemplo? esos casos. Por ¿Como cuál, por ejemplo, que ejemplo? tenga un negocio de una tienda que sería negocio popular, pero también tiene la actividad de artesano que se está sacando para lo que es las confecciones de, 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 de De ropa. ropa, de uniformes y eso. Ya, entonces, podemos hacer el ejemplo y nos serviría bastante. En el Ujú. 2023, voy a borrar aquí, en el 2023 sí es artesano, entonces es RIM. Sí, La tienda, RIM, ¿no es cierto? En el 24, el artesano sale del RIM general. para Y la generar. tienda, ¿qué me dicen de la tienda? Con la explicación inicial que di. Pasaría al régimen general, ingeniero. Correcto. Correcto. Recuerdan que por tener una actividad fuera del Mm, RIMPE, todo sale del RIMPE. Entonces aquí sí ya tiene que considerar que todas estas obligaciones, aquí ya no va a ser semestral, sino va a ser una declaración mensual, mensual. ¿sí? Y factura electrónica, tanto en la tienda como en el artesano, ¿sí? Esa es un poco la diferencia. Mm, claro. Ya, muchísimas gracias, ingeniero. Aparte de los artesanos, hablamos de los que arriendan bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, yo alquilo maquinaria, igual, régimen general. El otro tema que estaba ahí en la diapositiva decía productores de bienes con ICE, ¿sí? Por ahí tenemos el ejemplo de la empresa de la persona natural que se puso el negocio de la televisión por cable, ¿sí? Sale del RIM. El otro tema que podríamos encajar aquí, aquí en la zona centro, bueno, yo he tenido algunos acercamientos, hay algunos chicos, principalmente universitarios, que se están poniendo a producir ron, licor, ¿sí? Ellos son productores de bienes con IS, así que también salen del RIM y tienen que, de la misma forma, pagar con ingresos y gastos, facturación electrónica mensual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante aquí? Que debemos preocuparnos del nivel de gasto, ¿no? Debemos preocuparnos del nivel de gastos. ¿Por qué? Porque el negocio popular, por ejemplo, yo le ayudo a un chico que hace un ron y le va bien. O sea, está en todas las fiestas de aquí, Ambato, en las discotecas, en los conciertos. Pero obviamente yo le pregunto a él, ¿y tiene respaldo de las compras? No tiene nunca. Por ahí la del alcohol, que obviamente compra en una empresa formal, tiene la del alcohol, pero de ahí no tiene mayor cosa. Entonces, en el 2024, como ya sabemos que es régimen general, yo ya le dije, pues en el 24, acuérdate de pedir factura de combustible porque tiene una buceta, el carro, repuestos, publicidad, las etiquetas, las botellas, todo eso, inclusive hasta el valor que le cobran por el timbre que se llama, y todo lo demás que entre a formar parte del régimen general, porque si no, obviamente, tal vez terminara pagando más de lo que pagaba como RIMPE, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea en todos los contribuyentes que pasan al general, si bien es beneficioso, es justo pagar sobre su utilidad, debemos preocuparnos del nivel de gastos desde el mes de enero. Sí, y si nosotros sabemos, actualicemos el RUC nosotros mismos, porque el SRI piensen como SRI ahorita, ¿no? ¿Cuándo él puede actualizar de oficio? Inmediatamente. Primero por las actividades. ¿Tienes registradas las actividades? Entonces ahí no habría problema, ¿no? Tienes registradas las actividades, coge y actualiza de oficio, ¿no? Esperemos que lo haga inmediatamente en enero. Pero por nivel de ingresos, no tiene toda la información, sino va a tener cuando empiecen a presentar el impuesto a la renta. Eso será abril, mayo, junio podría ser. ¿Sí? Fíjese, entonces el contribuyente sí necesitamos que empiece a depurar sus actividades y actualice el RUC para no tener problemas, porque el problema será que, me invento, el artesano sigue en el RIM, ¿cierto? El artesano sigue en el RIM y no actualiza, no sabe, no siguió los cursos de aquí en Mac Consultor, no sabe. Llega el SRI por el mes de agosto y recién actualiza de oficio. ¿Qué es lo que le va a pedir al contribuyente? No le va a pedir desde agosto, le va a pedir las declaraciones desde enero, ¿sí? Y el SRI, ¿qué le va a decir? Usted tenía el conocimiento en la ley, otra cosa que no sabía. Así que desde enero me paga y ahí viene multas y toda la cuestión, ¿sí?
Entonces, fíjense que también es importante un poquito ser proactivos en este tema. Maritza, ¿tiene alguna pregunta adicional? Por favor. Ingeniero, por eso le preguntaba, por favor, porque como empresa nosotros vamos a seguir recibiendo esas facturas y consultamos en el SRI y va a mantenerse, digamos, negocio popular. No le hacemos retenciones. Pero da la casualidad que no ha sido régimen negocio popular, sino ya RIMPE. Claro, ¿Cómo vamos a justificar esas facturas si ya están declaradas en enero, en febrero y tal vez ya de marzo? claro, o sea, sí puede pasar. Lo que pasa es que en la norma habla de que el contribuyente también el contribuyente comprador también tiene la responsabilidad, ¿sí? Ese es un problema que termina siendo también una parte de la empresa. O sea, si le dice, vea, usted debe revisar que todo cumpla con los requisitos normativos. Ahí, obviamente, si le hicieran un proceso de control, fuera lo grave. O sea, pero un proceso de control grave. Entonces, en ese caso, obviamente, lo que yo diría es, en el caso de que, por ejemplo, yo le pueda colaborar, yo le decía, a ver, tal vez imprímase la información que consta en la página web, tenga la nota de venta, ¿no es cierto? Imprímase lo que está autorizado, seguro pagó con cheque, con transferencia, seguro recibió el bien o el servicio y usted con eso desarrolló su actividad económica. Entonces ahí hay un concepto que prevalece ya en un proceso formal que dice que el hecho económico, ¿no? Y el principio de qué? Del fondo sobre la forma. ¿Cuál es el fondo? Que usted se adquirió y justificó su gasto. ¿Sí? ¿Cuál es la forma? Que en vez de pedir nota de venta, tenía que haber pedido factura. ¿Sí? Sin embargo, el SRI sí puede realizar controles y empezar a glosar ese tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros tenemos un argumento más fuerte que da inclusive un juez. O sea, si usted hizo el gasto, compró el inventario y para producir compró la tela, la está usando para producir sus prendas de vestir, porque usted es una fábrica, ¿sí? El hecho económico es que sí, entró al inventario, pagó, tal vez, claro, omitió la retención porque no sabían. Sin embargo, ese problema no es una solución directa, pero podríamos tener una salvedad en el caso de que nos hagan pero un proceso de control formal, ¿no? Donde nos revisen el 2024 todo el año, ¿no? Como un tipo de auditoría. El otro problema que vamos a tener, tanto contribuyente como empresa como que vende, es que el SRI tiene 4 años para revisar. Fíjese en lo que va a pasar. El 2024, cuando yo declaro, en marzo del 25, cuando caduca la facultad determinadora del SRI por la ley, artículo 94 del Código Tributario, marzo del 2029. Y de forma general, si ustedes han estado tal vez en este año dentro de algún proceso de revisión, el SRI por lo menos revisa en 2 años. O sea, quiere decir que en el 2027 recién me estarán revisando el 24. Por eso, como buen contador, siempre tener los debidos respaldos, ¿no? Y empezar y hablar con sus clientes para detenerles, ¿no? El tema artesano yo creo que ha sido bastante difundido. Hay que decirle, vea, no aceptarle, ¿no? Hay que hacer como el Estado más claro. El Estado, no sé si ustedes han visto cómo actúan del Estado, si no le dan la factura llena, como dice, hasta con el punto y coma, digamos así, no le paga. Entonces, en esa práctica es porque por temas de Contraloría y toda la cuestión. Algo así podríamos empezar a trabajar y obviamente siempre mantenernos actualizados como tratamos de hacer el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Bien, seguimos. Ya, el tema taxis, ¿no? Pues aquí seguimos en el ejemplo, ¿no? El tema taxis. El taxi, ahorita, ¿qué es? Perdón, el taxi es ahorita régimen general, ¿sí? Régimen general. El 24, en cambio, es al revés, es RIMPE. Generalmente la mayoría será negocio popular, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que principalmente, eh, bueno, aquí en teoría deberían haber facturado electrónicamente. Si alguien tiene un amigo conocido del taxi, va a ser muy poco usual de que el señor del taxi haya emitido facturas electrónicas, algo que haya hecho algún viaje para una empresa, trabaje para una empresa, ¿no es cierto? Pero el RIMPE le da la opción de emitir la nota de venta y de seguro aparecerá nuevamente el taxi. ¿Qué pasará también con el señor del taxi? Aquí declaraba como régimen general, ¿no? Sobre su ganancia, ¿no? Pero bueno, también es un poquito
No he visto muchos señores del taxi que me reflejen una base imponible fuerte para que paguen. Aquí sí van a pagar la tabla, la cuota, ¿no? ¿Sí? María del Carmen Veloz, con mucho gusto. Cuénteme, María del Carmen. María del Carmen Veloz, ¿le puede activar su audio? Bueno, tal vez tiene algún problema. Entonces, en el tema taxis, ¿no? Recuerden que solo taxis cambia a negocio popular, solo taxis, ¿sí? Si me dicen ustedes, tengo un camión, tengo un bus, tengo una camioneta, tengo una buseta, ahí no hay cambio, siguen estando en el régimen general, ¿sí? Y bueno, aprovechando este tema del tema de los taxis, sale una resolución, ¿no es cierto? Sale una resolución aprovechando el tema, en donde vamos a conversar un poquito sobre el tema de la facturación mensual que aplica inclusive desde este mes, ¿no? Y tal vez sería el día de hoy la posibilidad de facturar la famosa factura resumen, ¿no? ¿Sí? Pues, y aprovechando el tema de taxis para cerrar esta parte de las inclusiones y exclusiones, salió esta resolución que es la resolución 23, ¿no? Salió reciencito, hace unas semanas. Pues me voy acá abajo. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? Primero habla solo para taxis y transporte intracantonal y transporte intraprovincial. El taxi, el amarillo, que tenemos aquí en Ambato. Seguro la mayor parte estamos en Ambato. Si estamos en otras ciudades, casi es lo mismo. El taxi, el amarillo, para ello. El taxi amarillo, que en el 24 será negocio popular. Y también para el transporte público intracantonal, es decir, dentro del cantón, parroquia rural, urbana, ¿no? Los buses, los urbanos. E intraprovincial, que serían los buses que están moviéndose dentro de la provincia. Pues me voy a Baños, a Pelileo, a Mocha, aquí en Tungurahua, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia notamos dentro de nuestro tema? Que taxi el otro año será régimen popular y el transporte de buses, él no cambia, se mantiene siempre en régimen general. Otra pregunta que me hacen, a veces me adelanto, ¿qué pasa con los puntos de emisión? ¿Qué pasa con carga pesada? Nada, porque aquí dice solo para taxis y buses dentro del cantón y dentro de la provincia. Si me dicen, tengo un transporte de carga pesada y me quitaron los puntos de emisión, sigue así. Soy camioneta y tengo puntos de emisión, sigue así. No cambia, porque solo cambia esto. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Me dice que es para las personas naturales no obligadas. Es decir, el señor del taxi, el señor del bus, no para las compañías o no para las cooperativas, sino para los socios, el que maneje el taxi, el que maneje el bus, el que es dueño de la unidad. Obviamente están cooperados, tienen que estar cooperados, ¿sí? Porque están autorizados por el municipio, por la ANT, por la entidad que sea. Aquí viene el cambio, dice, deberán emitir cada mes al menos, es decir, por lo menos unita una factura electrónica resumen por el monto de las transacciones relacionadas con el taxi efectuadas dentro del periodo, consignando la leyenda consumidor final. En otras palabras, yo tengo el taxi, no trabajo con ninguna empresa, así que no he emitido ninguna factura, pero todos los días yo hago unas 10, 15 carreras, sumarán $30, ¿no es cierto? Trabajé 20 días, suma $600, por poner mi ejemplo, $600. Entonces yo debo por lo menos emitir una factura con el valor de $600, en donde digo ventas resumen del mes de septiembre, pongo a consumidor final $600. Bajo el cálculo, puede ser 500, puede ser 100, puede ser 30, ya depende del movimiento que tenga el taxi, tenga el bus. El sistema del SI no me está dejando todavía emitir por $600. Entonces, ustedes han probado, prueben ahorita, prueben ayer, prueben más tarde, solo les deja emitir por 200, ¿sí? Está con un monto anterior que había, pero les dice ahí 200, el facturador gratuito. Y si ustedes trabajan en algún sistema, habrá que configurar para que ya no haya ningún impedimento. Como el señor del taxi puede ser negocio popular, el otro año puede emitir nota de venta, ¿sí? Otro tema, ¿no? Antes de que me olvide. Aquí fíjese en lo que dice.
Las facturas resumen referidas en esta resolución se pueden emitir por cualquier monto. Aquí no entra a formar parte el tema este de los $50. No pasa nada. Por eso en mi ejemplo yo decía 600. ¿Cuál es la diferencia? Que si hacen en el facturador del SRI, les tocará hacer 3. ¿Sí? Y en el bus lo mismo. En el bus lo mismo. Aquí en el bus, ¿cuál es el cambio? Que solo factura, porque nunca pueden ser negocios populares. Obviamente, si es que yo hago una carrera, me voy a una ciudad, me cobran $20 y le pido factura al taxista, me debería dar, ¿sí? Por eso dice, obviamente, si yo pido, también me deberían dar. Pero en la práctica, el tema de las facturas resumen, antes era diario, ahora va a ser mensual, pero solo para taxis y buses dentro del cantón, dentro de la provincia, ¿sí? Con eso creo que estaría claro. Bueno, veamos algunas preguntas. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa si tengo honorarios profesionales y tengo un taxi? Régimen general, Sebastián. Régimen general. Pese a que acabo de decir que el taxi es negocio popular, si usted tiene otra actividad, como es honorarios profesionales, pasa todo a ser régimen general y básicamente no tiene ningún cambio, ¿sí? No tiene ningún cambio. María del Carmen me dice, si el otro año para el taxi ya es notas de venta, de igual manera debo hacer la factura electrónica. Eh, Ahí está la respuesta. Los negocios populares pueden escoger entre emitir factura o nota de venta, pero siempre con tarifa cero. Aquí, bueno, es el transporte siempre es con cero, ¿no? Pero puede escoger cualquiera de las dos cosas. Si usted dice, no, no quiero, ya se me caducó la firma electrónica, así que me voy a la imprenta, nota de venta, ventas resumen del mes de septiembre, $300, $300. Cualquiera de las dos opciones es para el negocio popular, ¿sí? ¿Y qué más teníamos? Tenemos Mariela Peñalosa. Cuénteme, Mariela. Ingeniero, buenos días. Yo tengo una consulta. En este caso del taxi, entiendo que en este 2023 nosotros estuvimos enviando la declaración semestral, pero en el mes de julio del 2023 nos empezó ya a parecer como vencida la obligación e incluso desde digamos, desde el segundo semestre nos están solicitando ya mensualizada la declaración del IVA. ¿Hay alguna resolución que salió, algún cambio para este año para que nos hayan reportado de esta manera? En el caso de este contribuyente, la única actividad es el servicio de taxi, como reporta el RUC de esta persona. Ya, es buena pregunta, ¿no? Y también yo escuché bastante, ¿no? Cuando salió la ley decían que cambió las declaraciones del RIMPE o todo el mundo hace mensual. No, no, eso no ha cambiado, no ha cambiado en absolutamente nada. ¿A qué me voy? Que siempre hablamos de que quien declara semestralmente, hacemos un ejercicio de la declaración semestral. Primero el RIMPE, puede seguir haciendo, así el sistema diga otra cosa, ya veremos la solución. ¿Quién más declara semestralmente? El que esté en el régimen general y tenga tarifa cero, como el taxi, y entre el taxi este año, ¿no es cierto? También el régimen general, que tarifa 12%, pero les retienen el 100%. Ellos son declaración semestral y no ha habido ningún cambio normativo con esta reforma ni con la anterior, nada. Ahora, ¿qué puede pasar en ese caso del taxi? Si me dice que única y exclusivamente todo el año tuvo la actividad de taxi, la única que se me puede ocurrir es que el permiso de operación tiene que renovar, ¿sí? Ese podría ser la clave. Puede usted ver cuándo le dieron el permiso de operación. Generalmente en el tema de taxi me parece que vale 5 años, ¿sí? Y a veces el señor del taxi, como toda la vida tiene el taxi, se olvida de actualizar. ¿Y el dato qué pasa? El dato que, por ejemplo, me invento, ¿no? Fue en el 23 y en septiembre del 23 y el permiso de operación le dieron del municipio en septiembre del 2018. Tiene 5 años. Entonces, en octubre es como que ya no tuviera el tema transporte a bases de datos del SRI. Por ejemplo, ahí en ese tema, la que se me ocurre en este momento es revisar la vigencia del permiso de operación y que esté actualizado en el RUC. Una. Y dos, verificar si dentro del año tuvo alguna otra actividad, ¿sí? Entonces, verificar las últimas actualizaciones del historial.
Porque de ahí, si usted me dice es taxi, el permiso de operación está vigente, hablando 2023, declaración semestral y no hay cambio. O sea, si por ahí recibieron informativos, no hay, está mal. Inclusive aclara este reglamento, ¿no? Vamos, por ahí tengo alzadas las manos. Dice María del Carmen Veloz. Inge, disculpe, antes no pude hablar, estaba con algún problema en el micrófono. Verá, bueno, no sé si ahorita llegue al tema. Lo que pasa es que aquí quisiera entender bien. Hay un contribuyente que tiene dos actividades en este año 2023. La primera es, en este caso, digamos, de uniformes escolares, que es negocio popular, porque nos llega a más de $20,000. Y la otra viene a ser de arriendo de bienes inmuebles. Entonces, yo aquí tengo un inconveniente. Lo que es de arriendo de bienes inmuebles, ella arrienda a una cadena hotelera. Más o menos el ingreso es de $7,000 mensuales. Entonces, en este caso, había una resolución nueva que ha salido en la que indican que no le pueden ya hacer retenciones ni le pueden pagar el IVA, porque prácticamente ella viene a ser negocio popular en este 2023 y hay una ley o un artículo donde dice que ya no deben retenerle. ¿Es verdad eso? Que ha salido No. en julio del 2023. A ver, la resolución que salió del tema de retenciones, obviamente sí dice o sea, le dice, la resolución sí dice, ¿no? La del IVA que salió el jueves, me parece, y la anterior decía que al RIMPE, negocio popular, yo no les retengo, pero eso no es nuevo, sino simplemente un poco se aclaró en la normativa, ¿no? Al negocio popular nunca les retengo, eso sí es cierto, sí, pero si yo tengo una actividad sujeta al régimen general, a mí me retienen el 8 y el 100, ¿no es cierto? Eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque es arrendamiento de bienes inmuebles, ¿sí? No ha cambiado. Sí, Inge, pero, exacto, pero hay una que es la resolución NAC 23, la 04, está del 19 de julio del 2023, en la cual dice, y esta parte es la que no sé muy bien, y dice, dispone que la transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, derechos y la prestación de servicios efectuados por negocios populares estarán gravados con tarifa cero del impuesto a la renta del valor agregado. Entonces, en esto se están basando ellos para no retener. Entonces, eso quiero ver o preguntar para no caer en el error, porque estamos prácticamente que en el artículo 97.4 el arriendo está excluyente del negocio popular, pero en cambio aquí en esta resolución dice que no se deben retener. Incluso Sí, los de transferencia de dominio de bienes muebles y servicios efectuados por negocios populares. ya. Ahí Eso como que no sí, entiendo muy bien. claro, eso significa lo siguiente, que primero la actividad sujeta a la no retención de la resolución que usted menciona es para negocio popular, ¿sí? Para negocio popular. Cuando le dice transferencia de bienes, es justo el tema. Usted vende los uniformes, está transfiriendo un bien. O usted presta un servicio diverso, está prestando un servicio, pero sigue siendo catalogado como negocio popular. Aquí no hay retención. Y como usted lo señala correctamente, si me voy al 97.4 de la ley, estoy hablando del arriendo, el arriendo está excluido del RIM. Así que por el arriendo yo debo emitir factura con IVA 12 porque entiendo que es arriendo de local comercial, ¿sí? Y me retiene el 8 y el 100 porque entiendo que es una persona no obligada. Entonces, la resolución hay que Sí, entender que claro. sí, que está bien que el negocio popular, pero se refiere a las transacciones que hago como negocio popular. Si yo tengo otras actividades en el 2023, yo esas otras actividades tributo de forma normal y el contribuyente me debería retener, no por lo que dice la factura, sino porque ahí yo pongo arriendo de bodega, arriendo de local comercial, ¿sí? Ese es el entendimiento completo de esa resolución. Ah, ya, Inge, entonces aquí estamos confundidos porque eso digo, ahorita ya no le querían retener y aparte ya no querían ni pagarle el IVA. Entonces, eso no entendía muy bien. Ya. Ya, Inge, Y solo entonces, para gracias. terminar, el otro año todo general. Ya sabemos, el otro año en el mismo ejemplo, todo general. ¿Sí? Y ahí sí Sí, tal vez ya, gracias, Inge. ya. No tenga Tenemos, problema. tenemos problemas, dice ya. Ya. María del Carmen me dice, sí, es por los permisos de operación. Pues, obviamente uno ya le ha pasado este tipo de cosas, así que el transporte, recuerda, el transporte sigue siendo transporte cuando yo tengo permiso de operación vigente y también debo tener registrado en el RUC.
¿sí? Y a veces los señores del taxi, como toda la vida han tenido, se olvidan. Actualicen su permiso de operación para que les graben tarifa cero, les incluyan bien en el RIMPE o en el régimen general, y con eso no van a tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Eh, bueno, no sé a quién me falta atenderle. Bueno, ahí me bajan la mano si es que ya les atendí la pregunta, ¿no? Y para seguir conversando. Israel, por favor, una pregunta. En el tema del transporte público, si es el urbano, ¿se le considera en la explicación que dice intercantonal? Ya, entonces para ello a la norma del transporte, ¿no? Porque por ahí también había un poco de confusión. Entonces, por aquí yo tengo el tema, ¿no? Ya, como ya me hicieron alguna pregunta, fíjense en lo que dice. Encaje en servicio intracantonal y servicio intraprovincial. ¿Ya? Eso es la resolución que acabamos de ver, ¿no es cierto? En el servicio intracantonal, ¿qué dice? Es el que opera dentro de los límites cantonales, pudiendo ser un servicio urbano entre parroquias urbanas y servicio rural entre parroquias rurales, o servicio combinado entre urbanas y rural, intracantonal. ¿Ya? Ahí creo que estamos claros, ¿no es cierto? Urbano, en parroquia urbana o en parroquia rural. Y el intraprovincial dice que se presta dentro de los límites provinciales entre cantones, ¿sí? Entre cantones. Entonces aquí me muevo toda la ciudad de Ambato y aquí me muevo toda la ciudad, perdón, toda la provincia de Tungurahua. ¿Quién no entra? El interprovincial, por ejemplo, porque dice inter fuera. Entonces, aquí en el chat yo puedo pasar la información para que tengan claro. No, no sé si ahí está un poquito más claro o alguna duda. Es decir, más bien que el interprovincial no está obligado. Claro, interprovincial no entra en esta resolución. Ajá. De acuerdo. Otra consultita que hablaba sobre el permiso de operación. El permiso de operación, no sé en el tema de taxis, pero en el tema de transporte interprovincial, se lo gestiona por medio del operador. Entonces ellos presentan documentos, nos entregan. Significa que cada que ellos actualicen, el socio debería ir al SRI a dejar el documento o es automático. ¿Cómo debemos hacer? Sí es automático, a veces sí se cruza la información entre la Agencia Nacional de Tránsito y el SRI. Sin embargo, también recuerdo, bueno, obviamente cuando iba dentro del SRI, había un campo, en donde hay un campo dentro del sistema del SRI donde tú pones el permiso de operación. Entonces, si ese permiso de operación no está actualizado, sea de forma automática o por el contribuyente, el sistema te está pidiendo declaraciones mensuales. Entonces, habría que confirmar en cada cooperativa que mi permiso de operación esté registrado en el SRI, o si no, en su defecto, voy como antes iba o como voy al tema de las exoneraciones, que voy con mi permiso de operación y registro en mi RUC, ¿sí? Sí puede pasar de las dos cosas. Yo he visto de las dos cosas que hay, por ejemplo, en el tema de taxis o buses, cuando el señor sacó el RUG hace varios años atrás, ¿sí? Hace varios años atrás, y nunca se acercó, y nunca necesitaba, porque siempre tuvo el servicio de taxis, le empezaron a pedir mensual. ¿Y era por qué? Porque no tengo el permiso actualizado. Entonces también preocúpese de ese tema, ¿no? Gracias. Tengo por ahí otra pregunta, dice. Me dijeron que cada contribuyente. Ah, sí, obviamente aquí diciendo, para actualizar, primero debe actualizar la compañía, claro, porque el permiso de operación es cooperado. Están toditos, ¿no? Están toditos los señores del taxi o señores del bus. Sí, eso es cierto. Y en buses creo que es 10 años, si no me equivoco, pero en taxi, si no me equivoco, es 5. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí seguimos. Tengo María C. ¿Alguna pregunta, María C? Dígame, María C. Otra vez se le fue el audio. Mariela Peñalosa, vamos con esta última pregunta. Mariela Peñalosa. Ingeniero, agradeciéndole primero por el tema de la aclaración con esto del permiso, y sí, efectivamente fue eso lo que sucedió con los contribuyentes. Ahora, mi pregunta iba a la siguiente. En el momento en que ellos ya ingresan esta actualización del permiso de operaciones, ¿regresaríamos a la declaración semestral o terminaríamos ya este semestre enviándoles las declaraciones mensuales? Porque en el sistema, a pesar de que ya se ingresó este permiso, nos sigue reportando la exigibilidad de esta declaración mensual. Ahí lo que tiene que hacer es solicitar que le justifiquen la obligación, ¿sí? Ojalá le permitan hacer solo en ventanilla. Usted acerca y dígale,
Yo ya presenté mi permiso de operación y mi permiso de operación siempre estuvo vigente, así que siempre debía hacer declaración semestral. Entonces, caso contrario, nos tocaría presentar un trámite y decirles, vean, yo siempre fui, señor, o sea, siempre fui taxi, así que por favor, bórrenme en las declaraciones mensuales. Pero eso había un trámite, un acercamiento ante el SRE. ¿Sí? Listo, muchas gracias, ingeniero. Ya. La declaración, como les decía, del impuesto a la renta cambia a junio. RIMPE, solo RIMPE. Entonces, si es régimen general persona natural, marzo. Régimen general persona natural, marzo, normal. Sociedad régimen general, abril. ¿Sí? Sociedad régimen general, abril. Sociedad o persona natural, RIMPE, junio. ¿Sí? Me van a preguntar los balances de la SUB. Eso también se presenta en abril. No, ahí no hay ninguna diferencia, ¿no? Junio, ese es el cambio. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que pasó este año, que colapsa el sistema, entonces es como que un grupo de contribuyentes le están mandando a otro mes para que no haya muchas declaraciones en su momento. Junio, y eso ya aplica el otro año, pero con las reglas normales. El Sebastián nos decía, es profesional, régimen general, es taxi, RIMPE, paga los 60 por el RIMPE y en régimen general normal, sobre su ganancia. ¿Eso por qué? Porque estamos hablando de la renta del 23 que vamos a liquidar en el 24. Los otros cambios se aplicarían ya en el 25 para efectos de declaración, que todo el mundo casi es general. Si ustedes se dan cuenta, lo que quieren estas normativas es bajar el catastro RIM, o sea, se disminuye el catastro RIM. ¿Por qué? Por varias consideraciones que ya estamos viendo, ¿no? Veamos qué más tenemos. Aquí. No estoy. Está. Ya. ¿Qué pasa con los negocios populares? Seguimos con esto de los negocios populares. Ya quedamos en que pueden hacer nota de venta o factura electrónica, pero eso tienen que hacer con tarifa cero, con tarifa cero. Por ende, recordarán que se podía emitir una liquidación de compra al negocio popular. Eso ya se extinguió, ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no hay lógica, ¿no? Porque la nota de venta o la factura electrónica va a ser con tarifa cero. Entonces, ¿para qué voy a emitir liquidación de compra? ¿No es cierto? ¿Sí? La tablita, creo que viene acá. La tablita de los negocios populares. Fíjense en que apliquen el 24, es decir, que esta tablita recién se materializa en el 25, ¿sí? Aplica para taxis también, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para cualquier otro negocio popular. Entonces, la pregunta, ¿cómo pago el 2023 si yo soy negocio popular? $60. $60 porque no hay tabla. Para el 23 no hay tabla, $60 fijos. Y ahí va a haber algún contribuyente, ayer daba algún tipo de asesoría y me decían, pero yo tuve un mes el RUC abierto con una tienda, un mes, fue en enero. Me preguntaban, ¿pago los 60 o no pago los 60? ¿Qué les respondemos de ese contribuyente? Un mes tuvo la, la actividad de la tienda en enero del 2023, ahorita está cerrado el RUC. ¿Le hacemos pagar o no le hacemos pagar los 60? Si no, ¿por qué? Sería la pregunta. ¿Qué dice? Por ahí ya tengo un hecho. Sí, o sea, paga, con el dolor del alma, ¿no es cierto? Paga, ¿sí? Hay gente que por ahí se le escapó tener abierto el RUC con una actividad de servicios diversos, ¿sí? Inclusive, si ustedes abren la declaración del impuesto a la renta, no hay ni cómo borrar los $60, ¿no es cierto? O sea, está ya expuesto, ¿sí? Entonces, así que $60 pago. Injusto, totalmente injusto, pero la norma vio esa injusticia únicamente sacando esta norma, pero ya aplica para el 24, que se pagará en el 25. Ahí sí voy a pagar $0 en mi ejemplo porque no tuve ingresos, ¿no? O tuve ingresos hasta 2.500. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos bien con el tiempo. En los emprendedores. Bueno, antes de los emprendedores, ¿no? Había un tema en la ley que yo les preguntaba cada vez que daba este tipo de socializaciones, decía, a ver, una sociedad. Primero, la sociedad no es negocio popular, la sociedad es emprendedor en cualquier monto de ingresos. Pero con esta tabla que ustedes ven en pantalla había un vacío. Y yo les decía, ¿qué tal que la sociedad tenga 15.000 de ingresos? O la típica sociedad, no sé si tienen en algún caso, seguro que sí, es esa sociedad que ustedes abrieron hace años con una actividad comercial
pero al final de cuentas ya no les fue bien, se pelearon entre los socios y como están bajo el control de la super, no avanzan a cerrar y sigue abierto. Sí, sigue abierto y tal vez ustedes declaran en cero. Esa sociedad no tiene ingresos tampoco, ¿no? ¿Cuánto le hago pagar en impuesto a la renta? El reglamento me aclara y me dice que para las sociedades con ingresos menores a 20.000 pagan 60 dólares. 2022 pagaron 60, 2023 pagan 60, 2024 siguen pagando los 60. Sociedades emprendedoras incluidas en el RIMPE que tengan ingresos entre 0 y 20.000, ¿sí? Eso ya aclaró el reglamento, ¿sí? No sé si tienen ahí alguna pregunta de las sociedades. Igual no vale borrar ni siquiera el valor de los 60, así que nos toca cancelar en función de la normativa vigente. Ya, ¿qué más? Aquí este párrafo nos dice, si al cierre del ejercicio fiscal, perdón, si al cierre del ejercicio fiscal el contribuyente hubiera tenido ingresos brutos superiores a los 300.000 dólares, debe declarar y pagar el impuesto a la renta conforme lo dispone el régimen general. Ejemplo, ¿no? Yo soy una sociedad, estoy en el RIMPE, ¿sí? Estoy en el RIMPE todo el 2024, estoy en el RIMPE, pero me va bien y tengo 500.000 de ingresos. Me dice que ya no aplique usted el 2%, sino con 500.000 dólares debe aplicar el régimen general. ¿Pero cuándo? El 24, que declaro el 25. ¿Qué dice la norma para este año? La norma para este año, en el mismo ejemplo, me dice tribute al 2%. Bueno o malo, depende, ¿no? Depende del nivel de gastos que tenga el contribuyente para analizar si es que fue bueno o malo la reforma para él. Pero recuerden, este año cierran con 500.000 y son RIMPE emprendedor, tributan al 2%. El otro año les pasa lo mismo, siendo RIMPE emprendedor, tributan como régimen general. Así que debemos preocuparme del nivel de gastos, ¿sí? Ya. ¿Qué más tenemos? Ya. La base imponible del RIMPE. La base imponible del RIMPE, en otras palabras, ¿qué estoy hablando aquí? ¿Cómo pago el RIMPE? ¿Cómo he pagado el RIMPE? Entonces, para resumirles es sencillito, ¿no es cierto? Yo lo que hago es las ventas, ¿no? Me, me guste o no, aplico la tarifa sobre las ventas sujetas al RIMPE. ¿Qué resto? Notas de crédito, sí emito, que son las devoluciones. Llega mi base imponible, ¿no? Llega mi base imponible, aplico la tabla que está aquí, que básicamente es la misma, no ha cambiado, ¿sí? Solo para los negocios populares cambia. Bueno, aplico la tabla y me sale el impuesto. ¿Qué puedo descontar? Créditos tributarios, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo voy a escribir en el chat para que tengan ahí qué tipos de créditos tributarios podría tener yo. Por ejemplo, el crédito de años anteriores. Años anteriores. ¿Cuántos años anteriores? 3 años puedo arrastrar, ¿no? O puedo pedir devolución. ¿Qué más? El crédito proveniente por ISD. Ese puedo yo arrastrar 5 años, ¿sí? Estoy escribiendo en el chat, ya les llegará. Siempre y cuando que importe materia prima o bien de capital que conste en un listado que emite el Comité de Política Tributaria, que cambió inclusive este año un poquito, ¿no? Y obviamente, ¿qué otro crédito tributario? Las retenciones del año, ¿no? Eso me puedo descontar. Claramente, nada de gastos personales, ¿no? Todavía no llegamos al tema de gastos personales, pero los gastos personales no entran para el RIM. Olvídense del RIM, del gasto personal para el RIM. También eliminó el tema del reconocimiento de impuestos diferidos, ¿no? No muy común, ¿no? En RIMPE había ciertos impuestos diferidos frente a ingresos, creo que me parece que en algún tema específico eliminó esto. Y lo que me preocupa es que no especifica que me debe descontar, que debo descontarme el tema de tercera edad y discapacidad. Seguro ya se darán cuenta las personas que redactaron el reglamento y nos pondrán alguna resolución. Sí, pero la base imponible del RIMPE, ¿qué cambios tiene? Que aclara que no puedo restarme gastos personales
y elimina el tema de reconocimientos de impuestos diferidos, ¿no? El tema de tercera área y discapacidad, como les digo, no está claramente definido, pero deberá aclararse seguro en alguna resolución. No sé si tienen alguna pregunta de la base imponible del RIMP. A ver qué más tengo. Vaya. Bien. ¿Qué más tenemos sobre el RIMPE? Justo lo que me estaban preguntando. Por ahí vi un informativo que decía que el RIMPE ya declara mensual. No, no es cierto. El RIMPE puede declarar semestral o mensual. Si decido mensual, hagan todo el año mensual para que no tengan problemas en el sistema. Si hacen semestral, hacen las dos del semestre. Por ahí me van a preguntar, pero hice mensual y el SRI me está pidiendo semestral. Hay que solicitar que crucen, porque está mal el sistema, no reconoce. ¿Qué más? Si me dicen, yo también soy obligado a hacer anexos, ¿sí? Hagan en la misma periodicidad, eso es lo que dice una resolución. Si hago semestral la declaración, hagan semestral el anexo. Si hacen mensual, hagan mensual el anexo, ¿sí? El tema de agentes de retención, vuelve y aclara que el RIMPE no es agente de retención y que las retenciones se hicieran, por ejemplo, por un tema de liquidación de compra, pueden hacerlo de forma semestral. Pero el tema, ¿cuál es? En agentes de retención, que al final también tenemos un tema de actualización en los porcentajes, que tampoco es que ha variado mucho, ¿no? Hay que aclarar ese tema. Los RIMPE, emprendedores, negocios populares o cualquier contribuyente, sigue siendo agente de retención si sigo constando en el catastro, ¿no? Esperemos tal vez el seguro el otro año cambia y a los RIMPE ya le quitan la calidad de agentes de retención. Pero este año que es el que estamos transcurriendo, si usted es agente y en su RUC dice agente de retención, sí, siga normal. La diferencia es que el RIMPE puede declarar semestralmente. ¿Qué más? Y bueno, de forma general yo puedo ser agente de retención cuando emito liquidación de compra, cuando mis empleados superan la base, cuando reparto dividendos, ¿no? Ahí dice ahí la norma que soy agente de retención natural, dice por ahí la norma. ¿Ya? Sí, María del Carmen, tengo una pregunta. Sí, ingeniero, en esta parte de los RIMPES semestrales, yo tengo Ujú. una sociedad que es un RIMPE y declara semestralmente. Y también las retenciones también declara semestral y pago de las retenciones. Pero Ujú. aquí yo tengo una duda, verá, porque se supone que esta empresa tenía unas ventas a crédito. Entonces dejó en el año 2020, parece que fue, que tuvimos ventas a crédito y lo dejamos para pagar en el otro periodo. En este caso para mí era el primer semestre de 2021. Pero nos llegó una notificación del SRI diciendo que por qué no se ha pagado ese IVA a crédito. Pero sí está constando en la declaración del primer semestre de 2021 ese IVA a crédito. O sea, sí estamos pagando, pero en el semestral. No sé si voy Ah, a tener inconveniente. claro, lo que pasa es que o sea, solo se tiene un mes para pagar las ventas de crédito. Ese es el problema. No es que usted tiene 6 meses para pagar las ventas de crédito. Solo se puede pagar, Pero, se puede diferir un mes, ¿sí? Un mes. porque se supone que el formulario sí me permitía, pero bueno, si fuera el un mes y el otro, mi obligación era hacer semestral, pues ahí cómo hago el IVA. Claro, es que ahí no va a poder utilizar el beneficio, ¿no? Ve que, por ejemplo, si usted me dice, declaro la del primer semestre de cualquier año, ¿no es cierto? La del primer semestre y usted hago ventas a crédito, usted debería Ajá, pagar en julio ese valor de ventas a crédito, en julio, ¿sí? claro, Porque exacto. es un mes nada más, no un semestre. Yo sé que usted puede hacer semestral, pero si usted quiere decirse que usted quiere diferir las ventas de crédito, no va a poder en la semestral, porque eso está destinado para la declaración mensual, ¿sí? Porque Pero el por otra sistema, lógica, ¿no? Por otra lógica, ¿no es cierto? Imagínese usted que hizo las ventas a crédito, esas son las de enero. En enero hizo a crédito, ¿no es cierto? ya, En la práctica. ujú, ¿Cuándo usted termina pagando esas ventas? En julio. en febrero, Entonces, o sea, eh, claro, si fuera mensual en febrero, pero si usted hace semestral, no en pone julio. ventas de agregado. En julio, porque entonces ahí no, Mm, por eso les digo, el beneficio en lo que es el tema IVA, sería declaración mensual, ¿no? En RIM.
Y en régimen general, ahí sí es 3 meses. Eso sí cambió, 3 meses. ¿Sí? Bueno, ahí hay una diferenciación, pero más bien por el tema del RIMPE. 3 meses, pero al mes tercero, ¿no? En el régimen general. Y en este caso se mantiene que es solo un mes y como que está destinado para el que declara mensual, no para el que declara semestral. Y por eso le han de haber notificado. Sí, pero bueno, ahí dijeron que si es que era necesario el que tenga que arreglar y bueno, no sé qué cosas. Ahora mi pregunta es, suponiendo un ejemplo, en este mismo caso, yo a diciembre quedé con unas ventas a crédito. Se supone que debía haber hecho mensual entonces para pagar en enero. Pero si Correcto. así todos mis meses tengo ventas a crédito, o sea, debería ser mensual las declaraciones o debería haber hecho. Debió haber hecho mensual, pero ahí el otro tema es que obviamente el beneficio de la venta a crédito es potestad suya, ¿no? O sea, en este caso, si por Claro, ejemplo usted dice, mejor yo hago declaración semestral y no pongo ningún casillero de ventas a crédito y no tengo problema, ¿sí? No pasa nada. O sea, ¿por qué? eso, Porque claro. eso podría ser. Sí, si no es que antes el sistema sí permitía poner ventas a crédito, recién lo bloquearon hasta este semestre pasado. Entonces Claro, también es en de otro. febrero creo que volverá. Claro, sí es. O sea, son Sí, fallas, pero al final en los controles del SRI se basan a las leyes y ahí se complica. O sea, porque inclusive claro, o sea, recordarán que, por ejemplo, yo cuando estaba dentro del SRI, yo no hacía declaraciones nunca, ¿no? Entonces también hay esa falencia, ¿no? Que obviamente el contador que está todos los días en el sistema sabe cuándo falla, cómo jugar con el sistema, cuándo le borra la multa, cuándo no. Mientras que el servidor del SRI, como está haciendo sus funciones, se basa al tema normativo, más no al tema del día a día que tiene el contador. Entonces ahí viene el choque. ¿Y qué gana? La ley. Entonces ahí viene el conflicto. Pero para ello habrá que igual ver cómo está la notificación y ese tipo de cosas. claro, es solo una providencia nomás, algo así nomás, no, no es revisión. Pero sin Ah, embargo, o sea, chévere. aquí la sugerencia sería hacerle mensual antes de Claro. que empiecen a revisar. Y sí. Ah, Ajá. ya, ya, puta, ya, ya, gracias. Ya. Vean, fíjense, hay otro cambio, ¿no? Que también fue un poco discutible, ¿no? Dice que los emprendedores estarán obligados a llevar contabilidad cuando cumplan los presupuestos de la normativa vigente. Caso contrario, deberán llevar un registro de ingresos y egresos. ¿Cuándo está obligado a llevar contabilidad una persona o una sociedad? Las sociedades, ¿cuándo están obligadas a llevar contabilidad? En régimen general, ¿no? ¿Siempre o no? ¿Qué dicen ustedes? Voy a hacer un archivito aquí. Sigo con mi archivito. Si yo soy sociedad, ¿qué me dice la norma general? Que lleve contabilidad, ¿no es cierto? El RIMPE, ustedes me van a decir, el RIMPE, no, ahorita yo tengo una sociedad y ahorita abro mi sociedad y dice, obligado a llevar contabilidad. No, justo ese es el cambio. El otro año, cualquier sociedad que sea RIMPE, le va a salir obligado a llevar contabilidad. Sí. ¿Por qué? Porque la norma general le dice que las sociedades llevan contabilidad. Cambio para el 2024. Y en el caso de persona natural, me dice que debo superar cualquiera de los tres montos. 300.000 en ventas, 240.000 en gastos, 180.000 en capital. En capital. Entonces, la normativa, el cambio del reglamento que estamos viendo ahorita, esto es nuevo, ¿sí? En capital, el cambio que estamos viendo en este momento aplica para el 2024. ¿Cuál monto podría superar el contribuyente RIM de estos tres? ¿Cuál podría superar? ¿Qué dicen ustedes? Este de aquí podría pasar o no. Si yo soy RIM y supero los 300.000, puede pasar, pero no aplique mi ejemplo, porque si paso los 300.000 soy general. Entonces no como que no encaje en mi ejemplo. ¿Puede pasar? Claro, puede pasar, pero ya no es RIMPE, sino va a ser régimen general y obligado a llevar contabilidad. Más bien la reforma va en el sentido de seguir siendo RIMPE y ser obligado a llevar contabilidad. Entonces podría pasar cualquiera de estos dos rangos, ¿sí? Por ahí alguien me ponía un ejemplo un poquito bueno, ¿no? Me decían, no, es que si esto es mi negocio tiene 280.000 de ventas y tiene 260.000 de gastos. Sigue siendo RIMPE porque tiene menos de 300, pero llevará contabilidad
en el otro año. ¿Por qué? Porque ya superó los 240. Y otro señor me decía, es que yo tengo una escuela de conducción y tengo como 20 carros. Pues ya superó el capital y no supera los 300.000 de ventas. Entonces, fíjese en el cambio, ¿no? Ahora, el RIMPE entra a formar parte igualito al régimen general. Sociedades llevan contabilidad siempre y los naturales si superan los montos. Cambio del reglamento, aplicable 2024. ¿Sí? No sé si ahí está claro alguna pregunta. Buenos días. Buenos Bueno, días. tengo una inquietud. Lo que pasa es que por tarde y cuando me conecté estaban hablando acerca de las retenciones de los RIMP emprendedores. A ver, estamos claros en lo que son RIMP, negocios populares, no se les retiene nada. Pero salió una resolución del SRI en el que dice que a los RIMP emprendedores tampoco se les puede retener siempre y cuando el pago sea de contado y se utilicen los medios electrónicos, en este caso, por ejemplo, transferencias. Es decir, si yo compro y me dan una factura con RIMP emprendedores y yo voy a pagar ese momento con transferencia, ya no tengo que retenerle nada. ¿Correcto? Es correcto y justo en la última diapositiva que tenemos dentro del curso, obviamente se incluyó el tema retenciones. Así que, bueno, es correcto la interpretación que nos dice la compañera y se va a aclarar en la última diapositiva que tengo yo aquí en la presentación, ¿no? Sí, pero está bien, Ya, perfecto. Muchas gracias. listo. Eh, bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos aquí? Ya, hasta ahí el RIMPE, ¿sí? Nos vamos a olvidar del RIMPE y entramos a otros cambios. Los cambios son puntuales. Y otros cambios, bueno, más que todo de la aplicación del tema de gastos personal, ¿no? ¿Sí? Primer cambio. Las declaraciones de contribuyentes especiales eran antes hasta el 9 y ahora cambian al 11. Y otro cambio. Antes decía que, por ejemplo, si el sábado era 9, la declaración tenían que ustedes hacer el 8, el día anterior hábil, que sería en este ejemplo el viernes. Ahora, ¿qué dice la normativa? Si cae fin de semana, feriado, se traslada al día hábil siguiente. Entonces, si el domingo es 11, ustedes pueden hacer tranquilamente el lunes la declaración. Solo para contribuyentes especiales y solo para las declaraciones que estamos viendo en pantalla. Los demás contribuyentes realizamos nuestras declaraciones acorde al 9º dígito del RUC de forma normal. Quiere decir que les dan, en resumen, 2 días más a los contribuyentes especiales para que realicen sus declaraciones. ¿Sí? Y con la diferencia de que era antes, hacía el 8, ahora puede hacer el 12, en el caso de que es feriado, ¿no? o fin de semana. Es un cambio ahí que le incluyeron, entiendo que fue pedido por los grandes contribuyentes. Ya, ahorita entramos en gastos personales. Pues ese es el otro bloque que tenemos que recordar, ¿no? Y como les digo, al final también se incluyó el tema actualización en retenciones, ¿no? Que yo un poco he visto eh, un poco alborotada la gente, ¿no? Porque lastimosamente han salido reforma de los RIMPES, reforma del IVA, pero en esencia, si ya nos sentamos a dar una lectura clara de las resoluciones, no hay cambios, muchos cambios, sino más bien cambios puntuales que ya vamos a conversar. Pero antes de ello, gastos personales. El reglamento lo que hace es poner ciertas aclaraciones, ¿no? El cálculo, la forma, eso no puede modificarse, ¿sí? Lo que ustedes hicieron, tal vez si son contadoras de relación de dependencia en julio, eso se mantiene. Aquí lo que vamos a ver es ciertas aclaratorias que nos pone la norma. Primero es una rebaja. No hay devolución, no es crédito tributario, no es gasto directo, es rebaja. Apareció el tema de cargas familiares y un porcentaje del 18%, ¿no? Eso tampoco se ha modificado en el reglamento, porque no puede. Los gastos de mascotas, eso sí se incluyó. Así que, por ejemplo, mis hijos tienen una perrita, el veterinario, la ropita que le compran, los accesorios, ¿qué más? La comida, le mandan a una escuela de mascotas, tengo que pedir factura y yo puedo incluir en mis gastos personales. ¿Cuál es el valor que yo considero para aplicar el tema de rebaja de gastos personales? La canasta básica de enero, ya no la de diciembre.
la de enero, que es como 764 con algo. Y el reglamento me aclara que quien utilice rebaja, tenga RUC, no tenga RUC, ¿sí? Porque puede ser empleado en relación de dependencia, puso de rebaja $1 o puso de rebaja los 900 algo o los 1000 algo, presenta anexo de gastos personales, ¿sí? Obligado, ¿sí? Obligado. Déjenme ver qué más tengo aquí. Y aquí tomé una presentación del SRI que le veía un poquito didáctica para ver. Monto de la rebaja, 18%. Menor valor entre los gastos personales declarados y el valor de la canasta básica. ¿A qué se refiere? Si yo no tengo cargas familiares, porque por ejemplo soy soltero, tengo derecho a 7 canastas básicas, que me da 5.352. Ese es mi tope de gasto. Para hacer mi anexo necesito 5.352. Si pongo 6.000, no me sirve de nada. 5.352. Pero, y con 5.352, ustedes multiplican el 18% y les da los 964. Pero ¿qué tal que este contribuyente ya al hacer su anexo o al hacer su proyección solo puso 5.000? Por ejemplo, pone 5.000, ¿no es cierto? Entonces yo saco mi calculadora, 5.000, y digo 5.000 por el 18%, este señor no tiene 963, sino tiene solo 900, porque se escoge el menor. Ustedes como contadoras de empleados en relación de dependencia tomaron la proyección que le haya hecho el contribuyente. Y aquellos contribuyentes que no trabajamos en relación de dependencia, va a ser cuando hagamos nuestra declaración del impuesto a la renta, va a cambiar el formulario. ¿Sí? El formulario, así que por favor en enero no vayan a hacer de gana las declaraciones de impuesto a la renta. Esperen hasta que el formulario se actualice por este cambio. ¿Sí? Y ahí obviamente va a ser un poco automático, ¿no? Va a darnos datos automáticos para establecer las rebajas de 960, con una carga 1.200, con 2 cargas 1.500, con 3 cargas 1.900, con 4 cargas 2.300, con 5 cargas 2.700, o con enfermedades raras, catastróficas o huérfanas comprobadas. Debe haber certificado, no de un médico particular, sino debe estar del IES o del Ministerio de Salud, en donde diga que mi carga o yo tengo una enfermedad catalogada como rara. No es directamente un ser, o sea, obviamente va a ser, tal vez tengan carnet de discapacidad, ¿no? Pero no tiene nada que ver, sino tiene que la enfermedad constar en un listado que existe del Ministerio de Salud Pública, en donde diga, yo tengo insuficiencia renal, es una enfermedad rara, entonces podría yo tener derecho a 2.752 de rebaja, ¿sí? Maritza, perdón. Maritza, cuéntame, Maritza. Una consulta. Tengo 2 contribuyentes. Son esposos. Tienen 2 hijos. ¿A cuál le aplico las cargas familiares? ¿O a los 2 se puede aplicar las mismas cargas? Buena pregunta, ¿no es cierto? Vamos viendo qué nos dice. Primer tema de análisis, ¿no? Eh, Primer tema de análisis, por favor. Ya. Tengo aquí la tabla. Déjenme buscar la tabla del impuesto a la renta para empezar por ahí. ¿Dónde está? Con tanta norma, ¿no es cierto? Ya estamos totalmente confundidos. Pero bueno. Vamos a la tabla del impuesto a la renta. Quiero a partir de la tabla del impuesto a la renta. Aquí está ya. Pues voy a llevar a mi hoja en Excel la tablita. Sigo anotando. Estos apuntes les puedo enviar, pero recordarán que va en función del desarrollo de la capacitación. Ya. Entonces, ¿quién necesita gastos personales? Y empezar a la discusión con mi esposa, si los dos le envío a ella, me quedo yo 1-1. Primer tema, no hay que duplicar. No se puede duplicar. Si el esposo cogió las 2 cargas, la esposa no tiene derecho a ninguno. Pueden coger 1-1, pero para eso deben hacer el análisis correspondiente. ¿Cuánto gana el esposo? ¿Cuánto gana la esposa? Entonces, el esposo, me invento, gana 1.500.
y la esposa gana 2.500, ¿ya? ¿No es cierto? Suponiendo que están afiliados al IES, ambos, o pueden tener gastos, claro, lo mismo, ¿no es cierto? Tas, tas. ¿Ya? Entonces, llegamos a una base imponible, ¿no? Ambos tenemos una base imponible, el uno de 16 y el otro de 27. ¿Ya? Y me dice que tienen dos hijos. Dos hijos, ¿no es cierto? Quiere decir que tengo dos cargas. ¿Qué harían ustedes? ¿Le mandan uno, le mandan las dos cargas a la esposa o le envían las dos cargas al esposo? ¿Qué harían ustedes con esos datos? ¿Qué opinan? O la persona que me preguntó, ¿qué haría usted? Mientras tanto hago el cálculo del impuesto, ¿no? Para un poquito llegar a esto. 12.930. Ahí en el chat me pasan el dato. ¿Qué harían ustedes? Por el 10% más 160. ¿Ya? Y aquí tenemos igual un impuesto, ¿no? 27.000 menos 25.638 por el 15%, más 1.356, ¿no? ¿Ya? Así está. ¿Qué pasó? ¿Me ayudaron o no me ayudaron con la pregunta que les hice? Le envían las dos cargas a la esposa, una a una. ¿Qué hace? ¿Qué otro dato les puede servir para el análisis, ¿no es cierto? Este cuadro. ¿Alguien o nadie? Maritza, ¿qué haría Maritza? Usted me preguntó. Ahí está, ahí está. Los dos a la esposa, dice, ¿ya? Hagamos lo que dice la persona. Quiere decir que el esposo tiene cero cargas, por ende tiene una rebaja menos 963,53. Fíjese, ¿cuánto paga? No paga nada. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene cero cargas y su rebaja es 963, siempre y cuando tenga 5.300 y un poquito más. Y la esposa dice que le vamos a mandar dos cargas. Correcta decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con dos cargas tiene derecho a 1.514. 1.514,13. Y ahí sí, si hago la operación, la señora, como es la durísima del hogar, ¿qué pasa? Ella termina pagando $70. ¿Qué necesita el esposo y esposa? Esposo y esposa presentar anexo de gastos personales. No duplicar gastos personales, no es que las facturas de mías le paso a ella, o sea, tengo que ser consciente. ¿Qué pasa con el esposo? Debe tener por lo menos 5.353 de gastos y la esposa, a nombre de ella, debería tener por lo menos 8.412, ¿sí? Entonces, antes de preocuparse el tema de cargas o el tema de gastos personales, hagan esto. Calculen el impuesto a la renta de su empleado o de su cliente, porque recuerden que puede ser para cualquier régimen general. Y ahí sí tomen la decisión. Y eso se materializa el rato de hacer el anexo y no duplicar cargas. No sé si con este ejemplo está tal vez claro el asunto. ¿Ya? Fíjense, ¿no es cierto? Entonces este archivito yo les voy a pasar a través de Tito para que les pase. ¿Dónde está mi diapositiva? Ya se me perdió. Aquí está. Ya. Ahora sí, el reglamento que me dice me vuelve a aclarar los gastos, que ahí no hay o sea, no hay nada diferente aparte del tema de las mascotas. En salud, medicamentos, me voy a la farmacia, me voy al doctor, me voy al psicólogo, también se puede incluir, porque es un tema de salud mental. ¿Qué más? Tengo una prima de seguro, salud. Vivienda, vivo arrendando, pago la licuota de mi condominio, hice un préstamo, remodelo mi casa, servicios básicos. No ha cambiado. Desde el 2008, esto casi sigue siendo lo mismo. En educación, matrícula, pensión de los guaguas, cursos, uniformes, lunch, buseta,
Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, en educación, antes que me olvide, ¿no? En educación se puede incluir los gastos de mayores de edad, ¿sí? De cualquier edad, porque la carga familiar, me parece, bueno, entiendo que está por ahí más atrás, porque le puse más atrás. La carga familiar, ya vamos a analizar de las, ya tenemos por acá las cargas familiares, pero bueno, antes de eso. Educación, cualquier edad, siempre y cuando sea mi hijo y sea dependiente. Eso también se mantiene. ¿Qué más? En educación, por ejemplo, tal vez alguien está siguiendo este curso, pero es empleado en relación de dependencia. Educación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener, es un gasto de una capacitación. Pero en cambio, si yo soy contador, este gasto no es gasto personal, sino es gasto de mi actividad, porque yo estoy formándome o actualizándome para mejorar mis ingresos, ¿sí? Y atender bien mis clientes. Vestimenta, bueno, ropa, ¿no? Aquí en Articultura ya sabemos el curso de pintura, el curso de danza, inclusive compro artesanías a artesanos, valga la redundancia, ¿sí? En alimentación, comida preparada, comida no preparada y turismo, ¿no? Me voy a la playa, me voy en bus, el pasaje tengo factura, me voy a la playa a un complejo recreacional, la comida ya, eso es turismo, ¿no? Todo lo que es turismo. Y las mascotas pueden incluir en los rubros correspondientes a alimentación, vestimenta, salud y educación, ¿sí? Le van dividiendo. Pero recuerden que a veces en un anexo me decía, una señora me decía, Ingeniero, una "Es- consulta. Con sí, relación a lo del turismo, ¿es validado solo los que están afiliados al gremio? correcto, sí, los que tienen licencia anual. ¿Y cómo se da cuenta eso o está en las facturas? En las facturas no es un requisito, lastimosamente. No es un requisito en las facturas. Hay la página del Ministerio de Turismo donde se consulta. Eso sí, hay esa opción, pero es un tema de que yo tendría que analizar. O bueno, obviamente decirle al contribuyente, pero sí hay la página web donde yo consulto los establecimientos afiliados. Ese es buen punto, ¿no? Si no está afiliado, no vale. Ya. Entonces ustedes ven que aquí no cambió nada, excepto las mascotas. Lo de las cargas familiares, ¿no? Aquí, carga familiar para efecto del cálculo que hicimos, ¿no? De la esposa, ¿no es cierto? Dice que son papá, mamá, perdón, e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad. Entonces, pero siempre que no perciban ingresos grabados y sean dependientes del sujeto pasivo. Ese es el requisito. Si ustedes me dicen, tengo un hijo en la universidad de 22 años, no es carga, porque ahí dice 21 años. Pero sí recuerdan que como está en la universidad, le pueden incluir los gastos de la universidad en el rubro de educación, ¿sí? Después me dicen, es que mi mamá tiene un negocio pequeñito en el mercado y está como negocio popular. ¿Es carga? No. ¿Por qué? Porque al tener un negocio, sea pequeño o no, tiene ingresos grabados. No es carga. Después me dicen, mi papá es jubilado, ¿sí? Ahí sí es otra cosa. Puede ser carga, ¿por qué? Porque la jubilación no es ingreso grabado. Pero ahí le pregunto, ¿depende totalmente de usted? Si me dice sí, carga. Si me dice no, pues con la jubilación él vive, no es carga. Porque recordemos que tiene que ser las consideraciones que dependan de mí y no tenga ingresos grabados. Después por ahí alguien me salió en algún curso, es que mi suegra vive conmigo. Suegra dice aquí no. Mi sobrino, no. Mi abuelito, no. Mi nieto, no. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos hasta los 21 años de edad. No hay ingresos grabados y sean dependientes. Y el reglamento que me dice, para considerar ser dependiente, significa que yo le cubro la totalidad de los gastos. ¿Sí? Entonces también había una discusión, ¿no? Pero vuelvo y repito, hagan el cuadro que hicimos en Excel, porque había un amigo mío, me decía, ponme la carga, 3 cargas. Digo, ¿y a quién quieres poner? A mi mamá, a mi hijo y a mi esposa. Digo, pero no necesitas 3 cargas, solo con una carga ya no pagas. No, pero ponme, ¿no? Entonces hay que hacerles entender el análisis de que la carga no es necesario que yo ponga todas las cargas que necesito, sino tal vez lo que cubra mi impuesto. Ahora, claro, si viene un contribuyente que tiene
un ingreso por $600,000, régimen general, y tiene 3 cargas, le va a ayudar a pagar menos impuesto de forma legal. ¿Sí? ¿Dónde estaba? En el tema de papás, dice que debe haber un consentimiento expreso. No es que sea declaración juramentada, sino por lo menos una cartita, ¿no? Que diga que el papá certifica que yo como hijo le pago todo, pese a que puede recibir pensión jubilar, ¿no? Y ahí la pregunta que nos decían antes, ¿no? En ningún caso, 2 o más contribuyentes podrán considerar a una misma persona como carga familiar para el mismo periodo fiscal. Pues ahí la pelea entre hermanos, ¿quién le coge a la mamá, no es cierto? Ahí uno de los dos, siempre y cuando él cubra la totalidad de los gastos de la mamá. Eh, Preguntas en cargas familiares. Déjame ver si tengo aquí. Ahí. Preguntas en cargas familiares. Tal vez alguna pregunta o en gastos personales. ¿Por qué? Déjenme ver. Por ahí tengo el tema, ¿no? Sí. No sé si tal vez tienen alguna pregunta en el tema de gastos personales. No se olviden de hacer el anexo en febrero, en marzo la declaración. El anexo, creo yo que tal vez no va a modificarse, pero sí la declaración. Mariela Peñalos. Ingeniero, una consulta. Tenía entendido que quienes tienen un ingreso superior a los $100,000 no podían disponer de esta rebaja de los gastos personales. ¿Esto sigue vigente o declinó también esta normativa? Sí, ya se eliminó. Se eliminó la normativa. Ahorita el único requisito es que usted esté en régimen general. Tenga ingreso de 600,000 o trabaje en relación de dependencia o tenga un ingreso de 1,000, ¿no? Ya se eliminó el tema de los 100,000. Eso estuvo vigente hasta el 2021. ¿Sí? Otro caso que se eliminó, ¿se acuerdan los límites por rubro? Que me decía 3,600 en alimentación, ni sé cuánto. Eso tampoco, ya borrémonos de la mente, ¿no? Ahorita solo nos quedamos con esto, ¿no? Con esto. Este podría ser el límite, las canastas básicas, ¿sí? Entonces, para contribuyentes en relación de dependencia, ya se mantiene el tema de que yo debo proyectar, ¿no? Y yo lo hice en julio, ¿sí? Y de ahí, el empleado que no es en relación de dependencia, cualquier contribuyente, servicio profesional, actividad comercial, pero más de 300,000, utiliza su rebaja cuando presente su renta, ¿sí? Ya cambió. Ya, me paso a esta parte que se relaciona, ¿no? Ya vuelvo a las 2 diapositivas que me salté. El reglamento me aclara el tema de retenciones en relación de dependencia. En esencia no cambia, ¿no? Para que no se preocupen, ¿no? No es que va a cambiar significativamente, no es que tomo ingresos de otro lado, no. Simplemente la forma de retener hubo un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que en el mes de enero ya no le debe retener usted en enero, sino en febrero. Es decir, que en febrero le va a pedir la primera proyección de gastos personales. En enero no. ¿Dónde está eso? Ahí. Fíjese. El empleador deberá practicar la retención del impuesto a la renta en forma mensual. No ha cambiado. Considerando la información señalada en el artículo anterior. ¿A qué se refiere eso? A que tomo mis sueldos y resto el IES. ¿Sí? A partir de los pagos que realiza a sus trabajadores en el mes de febrero de cada año, febrero del 24. En cuanto a las remuneraciones correspondientes a enero, el empleador se abstendrá de efectuar dicha retención. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es el cambio en el reglamento? Ingresos grabados, sueldos, salarios, horas extras, utilidades, comisiones, bonos. Resto el IES. Calculo el impuesto. Ya sabemos cómo aplicar la rebaja. ¿Sí? Si me proyecta gastos personales. Y lo único que va a cambiar es que divido para 11, porque este cálculo estoy haciendo en febrero. Pero ojo, tengo que considerar los sueldos de enero a diciembre, normal. Por eso repito, solo es ese cambio. Y ahí determino la retención. ¿Sí? ¿Esto cuándo se va a materializar? En febrero del año 2024. ¿Sí?
¿Preguntas? ¿O está claro? ¿Sí? Solo eso. ¿Cuándo se hacía la proyección de gastos personales? Se hacía en enero y luego se presentaba una actualización en julio o en agosto. En el 2024, la norma que dice, primera vez en febrero y luego lo hago en junio y septiembre. ¿Sí? ¿Dónde está eso? En la resolución que tal vez, bueno, no sé si ya les pasó Tito, si no les pasará, tenemos la resolución 20, ¿no? Sí, la resolución 20. Si me deja mandarles ahorita para que... Resolución 20, ¿no? La resolución 20 es la que me regula lo que les acabo de decir. Y el reglamento que estamos viendo en este momento, lo único que me dice es que divida para 11. Divida para 11, ¿no? Por si acaso ahí la resolución está, bueno, luego el material igual ya les vamos a pasar. No se preocupen de eso. ¿Sí? La tabla es esta, tendremos que esperar a la tabla del 24, ¿no? De ahí el anexo de relación de dependencia, alguien me preguntaba, ¿el anexo de relación de dependencia va a cambiar? De ley. ¿Cuándo va a cambiar? Hasta lastimosamente deberían cambiar ya inmediato. Esperemos que lo hagan hasta finalizar el año para que en enero realicemos nuestro anexo de forma correcta. Y ese anexo es importantísimo hacerlo porque de ahí pueden nacer muchas devoluciones para nuestros empleados por el cambio que hubo de la rebaja, ¿sí? Pero también va a cambiar. Anexo de relación de dependencia, formulario 102, va a cambiar. Entonces, por eso hay que esperar que salgan las nuevas versiones para empezar a hacer nuestras obligaciones. Y seguro estaremos aquí colaborando en MAC con cursos de ese tipo ya de acuerdo al calendario tributario, como se suele hacer. Ya, otros cambios que tenemos, ¿no? Hasta aquí sí es gastos personales, ¿no? A ver, perdón, ahí. Bueno, esto yo lo pongo solo de forma general para conocimiento, ¿no? Hicieron un cambio total del régimen tributario para el sector minero, ¿sí? Y el SRI dice que es para fortalecer los procesos de control y el cumplimiento de las obligaciones. Y también el sector acuícola, para registrar la actividad del RUC relacionada a ese sector, debe tener una autorización del ente rector, del ministerio, ¿sí? Pero eso obviamente todavía no están dando, sino en 90 días va a pasar eso. Obviamente, bueno, la mayor parte de nosotros que estamos aquí un poco en el sector de la sierra, por eso yo dejé solo sentado en esta diapositiva. Y el otro año, a quienes les guste apostar el tema de pronósticos deportivos, primero la normativa dice que no se refiere a que es un tipo casino bingo, porque eso está prohibido de acuerdo a esa consulta popular que salió hace años. El tema de pronósticos deportivos es simplemente que yo cojo con mi celular y apuesto, ¿no es cierto?, a mi equipo de fútbol, que puede estar en el Ecuador o puede estar en el extranjero, ¿no? Entonces, si la empresa es ecuatoriana, se convierte en agente de retención del 15%. Y si la empresa es extranjera, en cambio, el 15% me va a tocar pagar a mí cuando yo, por ejemplo, incluya mi tarjeta de crédito en el, en el tema, ¿no? Fíjense, entonces, ese es un tema particular para efectos de los pronósticos deportivos que van a aparecer en el 2024. No es solo fútbol, ¿no? Sino cualquier deporte, cualquier plataforma que se haga en la medida legal. A diciembre de este año, el Ministerio de Telecomunicaciones del SRI dice que van a sacar el procedimiento y más que todo el catastro de qué tipo de empresas tenemos aquí que se dedican a este tema, ¿sí? ¿Qué más? En el tema de retenciones, que varios de ustedes están súper interesados en el tema, ¿no es cierto? Primer punto. Han existido algunas resoluciones, ¿sí? E incluso algunas interpretaciones del SRI. Yo puedo señalar que ha habido 4 cambios. Primer punto, la primera resolución que salió del tema de retenciones fue aclarando que la retención para los servicios profesionales de sociedades es el 275, porque había la confusión y había empresas que les retenían el 10 y el 100. Entonces, por eso el SRI sacó una resolución que dice que
Las sociedades que se dedican a hacer, que tienen dentro de su nómina servicios profesionales y se dedican a eso, les vamos a retener el 275, aquí voy escribiendo en el chat, retención sociedad, servicio profesional, ¿no es cierto? 275 de renta y 100 de IVA, porque la sociedad, servicio profesional, diga lo que diga el RUC, está dentro del régimen general. Si es persona natural, eso no ha cambiado, 10 y 100. Ejemplos de sociedades en servicios profesionales puede ser una empresa que hace auditoría externa, una empresa que hace asesoría, una empresa que hace capacitación, una empresa que se dedica al tema legal. 275 y 70. Naturales 10 y 100. La pregunta que nos hacía la compañera. La resolución aclaró, el cambio se dio en la ley, ¿sí? Y me dice que por ejemplo, con cheque o en efectivo. Si le pago con transferencia o con otro medio electrónico de pago, no le voy a retener. ¿Eso desde cuándo? Desde julio. Si ya deberíamos haber aplicado desde julio. Si me dicen, me acabo de enterar, no se preocupe. Ya retuvo, pague la retención. Desde octubre ya considere el tema. ¿Sí? ¿Hace transferencia? No le retenga. ¿Hace cheque? Sí retenga. En efectivo, sí retenga. ¿Cuánto le retengo? Recordemos, al RIMP emprendedor, transferencia, no retengo, ¿no es cierto? No retengo. Pago en efectivo, sí retengo. ¿Cuánto? 1% en renta y en IVA, depende, 30 en bienes o 70 en servicios. ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Y para terminar, al notario. ¿Qué me dice el SRI al notario? Al notario, el notario es un servicio público. Por ende, debe retener el 8 de renta, porque bueno, ahí hay un porcentaje específico que no ha cambiado. 8 de renta y 70 de IVA, no 100 ni 10. ¿Sí? Al notario que tal vez nos haya sido una declaración juramentada, alguna cosa, ¿sí? Preguntas de estas tres actualizaciones, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, por favor? ¿O estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto es un tema principal. Sí me gustaría escucharles. Ahí todavía estamos con unos minutos, de acuerdo a la planificación que tuvimos. ¿Sí? Una pregunta, Jenny. Un favor. No sé o cómo es lo que está pasando en la plataforma del SRI o tal vez, porque hay facturas que, por ejemplo, nuestros proveedores dicen que ya están anuladas, pero nosotros vamos a bajarnos los datos del SRI y siguen apareciendo. Son valores altos. En este caso, ¿cómo podríamos proceder? Porque nosotros no nos hicimos uso de esa factura. Claro, ahí viene la responsabilidad del que emitió, ¿no? El que emitió tiene hasta 90 días para anular y debe anular todo el proceso. ¿Sí? Yo como comprador no tengo opción. O sea, el que anula, dos personas anulan. El que emitió dentro de los 90 días y el SRI luego de los 90 días previo a un trámite que el contribuyente debe presentar. Pero para mí, para saber que está totalmente anulada, tiene que obviamente estar constando en el SRI como anulado. Y si usted no se consideró, es correcto. Ahora, si usted dice sigue autorizada, pero yo no me consideré, yo tendré que hacer caso a mis respaldos contables y hablar con mi proveedor que anulen esos comprobantes, ¿no? Tienen 90 días y más de 90 tienen que hacer un trámite, presentan un trámite al SRI, ¿sí? De acuerdo. Ya, ahora
Al revés, un proveedor elimina una factura por error. No debía eliminar. Yo sí tomé en cuenta para mi declaración. Ahora, ¿qué se debe hacer? Claro, primero le tocaría que le emitan otra factura, ¿no es cierto? Y le toca hacer sustitutivas, ¿sí? Porque usted recuerde que la fecha sobre la cual yo debo declarar es la fecha de emisión, ¿sí? La fecha de emisión. Pues si ya me emiten en otro mes, lastimosamente me toca hacer sustitutivas, que dentro del año se puede hacer las veces que usted quiera, ¿no? Y esos ya son problemas que aparecen en el diario vivir, ¿no es cierto? Entonces, me decían algún ejemplo de retención de RIMP en efectivo. Claro, o sea, por ejemplo, ¿qué tal que yo digo, a ver, eh, compro materiales de construcción en una ferretería, ¿no? Materiales de construcción en una ferretería, ¿no? ¿Sí? Entonces yo abro el RUC de la ferretería y dice RIMP emprendedor. Entonces yo primero, ¿qué tengo que hacer? Ver el RUC, ¿no? Me va a servir siempre el RUC, pero ve la actividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya saben que el RIMP emprendedor puede también ser profesional. Entonces, si tengo materiales de construcción, ¿cierto? Y el otro ejemplo, puedo decirle que en el RUC tiene esa actividad que es famosísima, que dice servicios diversos, que es para cualquier cosa donde no encaje. ¿Ya? Entonces, yo primero debo saber forma de pago, debo tener clara la forma de pago. Entonces, si hago en cheque o en efectivo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que decir? ¿Retengo? Voy a decir sí. Entonces, primer tema, ver el RUC del contribuyente, ver lo que me está facturando y ver la forma de pago para tomar la decisión si le retengo o no. Y ahí sí voy en IVA y en renta. ¿Sí? Como estamos hablando de RIMPE, en IVA siempre es el 30, ¿sí? En bien, y el 70 en servicios. Y en renta, ¿cuánto le retienen a este contribuyente, por favor, en renta? Ayúdenme. El 1%. Y acá en servicios diversos, ¿el mismo También o cambia? uno. El 1, ¿sí? Ya. Entonces, el IVA cambia de acuerdo al bien o servicio. En renta sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Cuando omiten las dos retenciones, que pinto en amarillo, cuando le pagan con transferencia. Ahí si no, deben retener. ¿Sí, por favor? ¿Qué más? El cálculo, ¿no? Si hiciéramos una facturita y con el típico ejemplo del 100, ¿no? Es facilito explicarles. IVA 12, ¿no? Total, total, 112. De IVA, de renta, más bien dicho, de renta, como estamos hablando que 100, le retengo en dólares, ¿no? Dólares, $1. Y si es en bienes, 4 con algo me parece, 3,60, perdón. ¿No? Entonces, básicamente, ¿qué pasa? 4,60 debe ir mi comprobante de retención electrónico, ¿no es cierto? Y en teoría debería estar con la versión 2.00, ¿no? Revisarán sus sistemas, ¿no? Versión 2.0.0, ¿sí? ¿Y cuánto le pago? O por cuánto le giro el cheque, ¿no es cierto? Por cuánto le giro el cheque, sería en este caso 112 menos 4,60. ¿Cuánto le pago? 107, sea en efectivo o sea en cheque. Si ustedes me dicen, hago transferencia, más fácil, ¿cuánto le pago? 112 y punto. ¿Sí? ¿Desde cuándo aplica esto? Desde el 1 de julio del 2023. Si ya hicieron retenciones, no se preocupen, paguen las retenciones, declaren en sus anexos normal. Y tal vez ya tomen la decisión que desde mañana, que es 1 de octubre, o desde el lunes, ya van a tomar en consideración eso. Pero ojo, ¿no? Es por el tema del RIMPE. Si es que el RIMPE me brinda servicios profesionales, eso no es RIMPE y retengo sobre eso. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? El RUC y principalmente lo que compré, ¿no? Por favor. Para, tenemos el tema, el último cambio de retenciones que vi que esta semana se preocuparon todos en los chats de contadores, iban, pero sí, se estresaban bastante, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y es entendible porque cada rato cambia, ¿no? Cambia algo, ¿no?
Al mes cambia algo por lo menos. Pues yo siempre tengo que estar actualizándole la información y aquí en Más Consultores estamos para ello, ¿no? ¿Qué pasa con el IVA? En el IVA salió una resolución el jueves, ¿sí? Por eso estamos aquí totalmente actualizados. La resolución que se reformó es la que nos regula el 30, el 70, el 100, o sea, la resolución que toda la vida ha existido, pero nunca fue actualizada. Desde que salió el tema del RIMPE, es decir, desde la última reforma del 2021, no ha sido actualizada. Entonces el SRI se ha sentado, su departamento jurídico, a actualizar. Entonces, los cambios que hicieron a la resolución es básicamente de actualizaciones de acuerdo a la fecha que tenía la resolución hasta ahora. Entonces, por ejemplo, el tema de la retención del 100% de IVA, eso está en una resolución 37, está en el reglamento, pero no constaba en la resolución general. Así que lo que hicieron es poner lo mismo. Yo le vendo al Estado, ¿sí? Yo le vendo al Estado. Yo vendo uniformes, le vendo al Estado. El Estado le vende uniformes, le venda bienes, servicios, lo que sea, servicios profesionales, me retiene siempre el 100% de IVA. ¿Quién? Sector público, empresa pública, universidades y escuelas politécnicas. Me va a retener el 100% desde agosto del 2021. Por eso les digo, esto no es nuevo. Si hasta yo vendo gasolina y me retiene, ¿sí? Me retiene. Y por eso nace el proceso, perdón, de la devolución de IVA, de retenciones de IVA no compensadas. Entonces, el sector público en todos los casos me va a retener el 100% de IVA. Al RIMPE le va a retener, así le pague con transferencia, el Estado y la universidad sí les retiene. Entonces, si ustedes dicen, yo soy RIMPE emprendedor, escuché en el curso de Más Consultores que por transferencia no me van a retener. Sí, le ponen un entre paréntesis y decimos, él, si le vendo al municipio, sí me va a retener, así me pague con transferencia. Por un efecto de que ese IVA que me retienen, ellos se quedan teniendo, ¿sí? Porque es un tema de compensación presupuestaria. Primer punto, no es nuevo, sino más bien es de aplicación. Si ustedes por ahí tienen una gasolinera y nadie les retiene, excepto Petrocomercial y todo, vendan al Estado, vendan a la universidad, les retiene por esta norma. Aclaró también que no hay retención en negocios populares, porque eso no hay. Por Disculpe, tengo. ¿sí? Claro. A lo que son Vale. combustibles no se les aplica, no son sujetos a retención, ¿o sí? Perdón. Lo que son combustibles, la gasolina, ellos no son sujetos a retención, ¿o sí? De forma general, no. Pero si el Estado compra la gasolina, ahí sí. ¿Sí? Solo el Estado. Si usted Ok. compra gasolina, empresa privada, no les retiene. Pero si usted fuera la jefa financiera del municipio, compra la gasolina, retiene. Solo en ese caso. Sí, por favor. ¿De acuerdo? Ya. No retención a contribuyentes, negocios populares, no retención a emprendedores, también. Lo mismo que acabamos de ver, eso también se pone en la resolución. Lo único que ponen nuevo es, dice, no retención a sociedades creadas por el desarrollo de proyectos y públicos y privados, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una sociedad que hace un consorcio y se junta con el municipio y hacen un nuevo puente. Eso se llama asociación público-privada. Ahí no va a haber una retención, ¿sí? Pero como ven ustedes aquí no les estoy diciendo nada nuevo. Solo están haciendo lo que se debe hacer, actualizando la resolución frente a las normativas vigentes, ¿no? Una consulta, por favor, ¿en qué artículo del reglamento puede encontrar este tema de retenciones? Bueno, más que el reglamento, es la ley, pero bueno, déjenme, yo ya le pasé, a ver, ¿dónde está? Aquí, ya. ¿Dónde está? Bueno, busquémosle para la pregunta, que es importante, ¿no? Dejar clara la base legal, ¿no? Bueno, les voy a pasar aquí mismo en el chat.
Que me deja hacer el archivo. Entonces, ¿dónde tenemos eso? Ya, no sé si tal vez tienen alguna otra pregunta, porque casi ya vamos cumpliendo el objetivo del día de hoy. Aquí, ya. Entonces yo les acabé de mandar la resolución que habla del tema este del RIMP y toda la cuestión, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es el artículo? La pregunta, ¿cuál es el artículo? ¿Cuál es el artículo? Es el artículo que está en la resolución expuesta que les pasé a su chat. Ya. Eh, el 97.10 de la ley. 97.10 de la ley. Ese es el artículo de la ley, ni siquiera del reglamento. Ahí me dice que no retenga a los negocios populares y que a los RIMP emprendedores no les retenga si hago pagos con tarjeta de crédito o medios electrónicos de pago. 97.10 de la ley. Déjenme ver, estaba aquí en mi diapositivo. Sí, entonces, hay preguntas. María del Carmen Veloz. Inge, ya solamente para quedar claro, o sea, en este caso no se les retiene a negocios populares, pero en las actividades que tienen que ver como negocio popular, porque yo puedo hacer negocio popular y tener arriendo de inmuebles, me deben retener de ley, así diga ahí, no se retiene a negocio popular, ¿no es cierto? Correctísimo, ¿sí? Correcto, correcto. De esa forma es la aplicación real, ¿no? Entonces deben basarse en el tema de qué les están facturando o qué están facturando para saber cuánto deberían retener, ¿no? Si venden al Estado, siempre les va a retener el 100. Si venden a otra persona, el 30. Si les pagan con transferencia y son RIMPE, no les van a retener, ¿sí? Excepto el Estado. Entonces el Estado les va a retener solo IVA, ¿no? Si hago transferencia, el Estado les va a retener IVA. En el tema del combustible, ¿por qué traje a colación? Para que no se confundan. Si ustedes compran combustible, no retienen. Si ustedes compran, ¿qué más? Compran con tarjeta de crédito, no retienen, ¿no es cierto? Combustible no retienen, con combustible no retienen, reembolso de gastos no retienen, y utilizan el famoso código 332, ¿sí? Eso tampoco ha cambiado. ¿Qué cambió? O sea, más bien, ¿qué aclaró? El tema de que el Estado sí tiene la posibilidad de retener 100% de IVA en la mayor parte de casos, inclusive en combustible, ¿sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Justo, bueno, Sí, ahí ingeniero, gracias. dejo unos 5 minutitos para ver si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Tengo ahí a Mariela. Mariela, cuénteme, Mariela. Ingeniero, una consulta. Tengo yo un cliente que es dedicado a la actividad agropecuaria y obviamente la liquidación del impuesto a la renta es de una forma diferente, ¿no? A la general. Ahora, esta persona también tiene ingresos por relación de dependencia y obviamente como ya no aplicamos este tema que supera los ingresos de los $100,000, en el caso de relación de dependencia, ¿puedo hacerle válido ya los gastos personales y liquidarle de forma separada, obviamente, lo que es relación de dependencia y aparte el tema agropecuario? ¿Esto es correcto o quizás estoy equivocada en este análisis? Correcto, sí, correcto. Si yo soy empleado en relación de dependencia, puedo aplicar gastos personales, independientemente que tenga otras actividades sujetas a otro régimen, ¿sí? Está bien. Listo, muchas gracias, ingeniero. María del Carmen Veloz. Yo más preguntando. Verá, por favor, yo tengo un contribuyente que en el año 2022, él pasó los $300,000. Entonces él pagó ya el impuesto a la renta como emprendedor en ese año, porque en el 2022 decía la ley que se pague como emprendedor, así pasa los 300,000. Pero ahora en el 2023 ya más o menos se ha hecho un proyectado de ingresos y no pasa los 300,000. ¿Cómo le pagaría? ¿Cómo le hago el impuesto a la renta para este 2023? Le pregunto yo, ¿el 2023 en qué régimen está usted? En el 2023, ahorita en la actualidad, en régimen general ya estamos. Ya, entonces el pago de impuesto a la renta es en función de su utilidad, régimen general y podría Ya, aplicar gastos personales. Y el ya, 24, eso tendría. Ajá. ¿en qué se convierte nuevamente?
En el año 2024, si lleva 200.000, igual otra vez régimen emprendedor. Correcto, ¿sí? Correcto. Así está Ya, bien la conclusión. ya. Gracias, ingeniero. Que hagan siempre cierres al año, ¿no? Sí, es como nos genera confusión, pero esperemos. Bueno, y obviamente el tema de reformas, mejor sigámonos acostumbrando, ¿no? Porque al tener otro nuevo gobierno, seguro para el otro año nos trae otra reforma y obviamente el doctor Tito Mayora siempre nos va a ofrecer los cursos establecidos para mantenernos actualizados, ¿no? Bien, hemos concluido con la capacitación del día de hoy. He tratado de abarcar todos los temas. Como ustedes ven, el reglamento no es que tiene